Contamos con la presencia esta vez de el doctor Javier Martínez, quien es candidato a asambleísta provincial por las listas 25, Movimiento Construye, ¿no? Ahí estamos, sí. Bienvenido, doctor, buenos días. Esta entrevista cabe recalcar que es pregrabada, la vamos a pasar esta noche, 7 de la noche, hoy viernes 8 de enero del 2021. Saludándole, doctor, bienvenido. Sí, muchas gracias. Un saludo cordial a usted, a todas las personas que nos escuchan a través de la señal de la Toquilla. Es importante la apertura que nos dan y la posibilidad de que también la ciudadanía pueda conocer las propuestas y a las personas que están a nivel de la provincia de La Suay como candidatos. Un feliz año también para ustedes y para todas las personas que nos escuchan. Gracias, doctor. De igual manera, antes de iniciar, por favor, contextualicemos su vida política, en qué nomás estuvo involucrado, desde hace qué tiempo, por favor, para darnos a conocer a nuestros oyentes. No, mi pasión, mi gusto por la política empieza a temprana edad. En realidad, en mi colegio yo fui vicepresidente del Consejo Estudiantil. En la universidad también estuve ocupando algunos cargos de representación estudiantil. Fui presidente de mi facultad. Estuve también como delegado de la universidad para la Asociación de Universidades Particulares del Ecuador. También tuve la oportunidad de ser presidente del Tribunal Electoral de la Universidad de La Suay. Y desde ahí empezó este gusto, ¿no? Ya en el ámbito público como tal, en el 2009 tuve mi primera oportunidad de formar parte del servicio público. Fui intendente general de policía, luego en el 2013 nuevamente retorné, gracias a una entrevista de trabajo que tuve en la coordinación zonal del Ministerio del Deporte, pues me contrataron como abogado regional ahí, justamente pues cuando Pablo Marín era coordinador zonal. Luego de eso, pues dentro del Ministerio del Deporte ocupé varios cargos, incluso pude tener la oportunidad de llegar a la ciudad de Quito. Luego de eso, pues fui gerente general de la empresa pública CRP, del Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento a nivel nacional, y también pues luego de eso fui director del Centro de Rehabilitación Social de Turi. Y al final pues Javier Enderica me invitó a su equipo de trabajo. Pude ser jefe político de Cuenca y después asumí la gobernación de La Suay, en primera instancia como encargado y luego después pues ya titular de la misma. Una amplia experiencia, doctor, según se nota, según su trayectoria. Ahora, coménteme, usted inicia como gobernador, ocupando el cargo de gobernador con Alianza País. Ahora notamos que su lista, más bien dicho, el movimiento Construye 25. ¿Por qué el cambio o es que tiene una alianza con un movimiento actual de gobierno o cómo estamos hablando de eso? Sí, bueno, nosotros nunca hemos sido, yo en lo personal es la primera vez que estoy participando en un proceso electoral. Jamás he sido, no he formado parte de un movimiento político, ni como miembro activo, ni como militante. Más bien he tenido la oportunidad, de acuerdo al trabajo, al sacrificio que se ha hecho, se me han abierto las puertas para ocupar esos cargos, ¿no? Entonces, en realidad, esa es la situación. Yo estoy muy agradecido. Efectivamente, mi última experiencia fue dentro de la gobernación de La Suay. Yo estoy muy agradecido por la oportunidad. El presidente confió en mí para poder ocupar este cargo tan importante. Estoy muy orgulloso y agradecido por eso, pero en realidad yo no he sido militante. Eso se puede averiguar, investigar, determinar, y obviamente yo no he estado formando parte. Ahora estoy justamente por el movimiento Construye, es la lista 25, es una reestructuración, hay que ser sinceros en este tipo de cosas. Estructura 25. Exactamente, es una reestructuración de lo que era Ruptura de los 25. Recordemos que Ruptura de los 25 incluso en su momento desapareció de la vida política porque le quitaron su personería jurídica, ¿no? Luego se hicieron varias gestiones para poder retomarlo. Decidimos el nombre de Construye, justamente por lo que queremos que represente eso. Queremos desde el trabajo con la ciudadanía poder generar propuestas y políticas públicas que puedan realmente ayudar a la gente. Entonces,
Eso fue lo que me llevó también a tomar la decisión de formar por primera vez parte de un movimiento político. Me dieron la oportunidad, me gusta justamente la forma de manejar el tema, es una política transversal que se maneja dentro de Construye 25. No nunca tenemos una persona que nos diga, a ver, esto es lo que tienen que hacer o esta decisión es la que deben tomar, sino básicamente se ha hecho una participación conjunta de todos los que somos delegados provinciales del movimiento. Perfecto, mi estimado. Ahora sí hablemos de la candidatura y, por supuesto, de los proyectos de trabajo. ¿En qué consiste? ¿En cuántos ejes estamos hablando? Sí, nosotros hemos dividido principalmente la propuesta en 3 ejes principales. El primero es justamente la producción y generación de empleo. El segundo eje es la seguridad y la transparencia, y nuestro tercer eje es derechos y ambiente. Hemos visto, y con la experiencia que tenemos, pues conocemos la realidad de lo que está pasando en la provincia de La Suay. Y además de eso, pues la situación de la pandemia nos ha complicado mucho. En el tema del primer eje, pues la propuesta va encaminada a promover y generar un apoyo al emprendimiento, a los emprendedores. Vemos cómo en nuestra provincia el 60% de los puestos de trabajo son generados desde el emprendimiento. En base a eso nosotros hemos venido trabajando, hemos visto lo difícil que se ha vuelto para un emprendedor generar su microempresa, su emprendimiento, porque son muchos trámites, los trámites son engorrosos, demasiados procedimientos que limitan de alguna manera la posibilidad de generar el emprendimiento. Perdón que le interrumpa, y ahora que habla usted de emprendimiento. Sabemos que para un emprendedor es complicado iniciar un emprendimiento y luego obviamente se vuelve empresario. Pero ¿en qué forma podría ayudar aparte de los trámites engorrosos de que usted habla? Porque muy bien sabemos que cuando uno está empezando un negocio, nos atacan con impuestos. Así es. Y así no se va a poder superar, pienso yo, porque muchos emprendedores acuden a la banca, hacen créditos y están endeudados, la mayoría, porque no muchos tienen capital propio, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué manera se podría ayudar en ese sentido? Porque empieza un negocio, un emprendimiento, nos atacan con impuestos. Así es. Entonces estamos hablando en qué forma vamos a ayudar. Específicamente ahí justamente es a lo que queremos apuntar, ¿no? En primera instancia ahí se aprobó en este año, lamentablemente, pues una ley en la cual, o una reforma a la ley en la cual el emprendedor tiene que pagar de inicio, pues cuando inicia el emprendimiento, ya de por sí tiene que pagar el 2% del impuesto a la renta adelantado, ¿no? Entonces, realmente eso es una situación muy complicada. El emprendedor, cuando empieza, pues empieza con lo justo, ¿no? Con lo estrictamente necesario. Tiene que ver su equipamiento, tiene que ver su infraestructura, tiene que ver la posibilidad de generar puestos de trabajo y establecer costos adicionales o costos previos. Realmente eso ha complicado. Ese es uno de los puntos. Tenemos que eliminar ese tipo de impuestos porque la misma generación del emprendimiento nos da la posibilidad no solo de tener réditos como Estado a través de los impuestos, sino de la circulación económica que se debe dar. La generación de empleo, realmente la circulación de dinero, y eso es a lo que debemos apuntar. Otro de los temas fundamentales, por ejemplo, en el tema de producción alimenticia en muchos de los casos. Por ejemplo, hay gente que se dedica a la producción de derivados de los lácteos. Cuando tienen que sacar o obtener un registro sanitario, pues les cobran $1,000 o $1,200 por cada uno de los sabores de los productos que van a sacar. Son costos demasiado altos, tal vez dirigidos para la industria. Tal vez para la industria están bien. Ya empresas grandes, algunas empresas multinacionales, estamos de acuerdo. Por eso tenemos que hacer una diferenciación. No dejar de pagar porque es un recurso que se debe entregar, pero para el emprendedor tiene que ser un monto mínimo que le dé la posibilidad de iniciar su trabajo. Incluso nosotros proponemos que se den autorizaciones temporales mínimas de 6 meses para que en ese tiempo el productor, el emprendedor ya pueda generar su producción y con eso ir teniendo los recursos necesarios
para crecer en infraestructura, crecer en equipamiento, generar más fuentes de trabajo. Pero mejor en ese tiempo un periodo libre de impuestos. Exactamente, esa es la idea. Justamente por eso hablamos de la eliminación de este 2% del impuesto a la renta que se cobra de manera adelantada para poder generar esos recursos para el emprendedor, ¿no? Y que pueda seguir creciendo y tenga un verdadero apoyo. ¿Cuál es otro problema? Y lo que hemos visto. Tenemos en el país la economía popular y solidaria, no es conocido, sabemos cuáles son las cooperativas de ahorro y crédito, sabemos lo que es una cooperativa de ahorro y crédito, pero como usted bien lo decía, mucha de la gente para poder iniciar necesita recursos, entonces ¿a dónde tiene que acudir? A pedir un crédito, un préstamo. Lamentablemente vemos cómo en la actualidad pagamos entre el 12 y el 18% Altísimo. en intereses, es un interés para un país dolarizado, es un interés demasiado alto. Nuestra propuesta es generar las reformas necesarias dentro de la economía popular y solidaria para que no tengamos un porcentaje del más del 6% para que el emprendedor tenga la posibilidad de cumplir con su obligación, que es pagar ese crédito y que tenga circulación de dinero, ¿no? Entonces, son temas ahí importantes. Otro limitante que hemos tenido para el emprendedor es, por ejemplo, esta central de riesgos. A veces no se ha pagado a tiempo, ahora por la pandemia la gente se ha quedado muy endeudada, tenemos que hacer una revisión y un análisis de cómo evitar que la central de riesgo se vuelva un impedimento para que el emprendedor pueda seguir generando su producción. Muchas de las veces vemos cómo por 20, 30, 40 dólares un emprendedor está en la central de riesgos, cancela esos recursos y queda 3 años inhabilitado para poder obtener nuevamente un préstamo. Es imposible que el emprendedor pueda crecer si es que no tiene un apoyo de créditos preferenciales con beneficios para poder seguir generando fuentes de trabajo. Eso me parece muy bien, mi estimado, una observación ahí, porque inclusive el 6%, bueno, un poco aceptable, que a lo mejor en la banca pública, no sé, creo que estaba, bueno, solo créditos para vivienda, creo que a 5 o 6%. Así es. Pero sería bueno que banca tanto privada como pública se generalicen. Un ejemplo nomás en el exterior, que tengo familiares por allá, adquirieron una deuda, por ejemplo, para vivienda, y viéndose en la crisis y todo de la pandemia, esto que está, bajaron el interés, ahora están pagando un interés del 2% anual. Imagínese usted a qué nivel llegan los bancos, o sea, para que la misma gente pueda producir y poder pagar las deudas. Entonces sería muy bueno que se aplique esto acá, porque si es que vamos a seguir cobrando el mismo interés a pesar de la crisis, acá la banca no perdona, sabemos muy bien. A pesar de la pandemia, a pesar de que el gobierno dijo que no cobra intereses y todo, hubo muchos que cobraron, a pesar de todo eso, y nunca bajaron siquiera un 1% de interés. Así es. Entonces está complicada la situación. Uno como emprendedor también se ve en la situación ya más precaria, que decir, ¿qué hacemos? Así es complicada la situación, por eso queremos enfocarnos justamente en estos temas para poder generar una reactivación económica donde que podamos generar efectivamente fuentes de trabajo. Lo que la gente no necesita es que les regalen plata, lo que la gente necesita es que le den oportunidades para poder seguir creciendo y poder seguir mejorando económicamente. Yo tengo una deuda. A mí el banco me llamó insistentemente y me dijo, si es que no tiene para pagar, pues venga a renegociar. Fui a renegociar la deuda y terminé pagando más del interés que yo pagaba anteriormente. Interés sobre interés. Exactamente. Ese tipo de situaciones no podemos permitir. Esa es la realidad que tenemos que cambiar en nuestro país, porque eso es lo que le perjudica a todos los ecuatorianos. A veces, lamentablemente, ¿qué es lo que nos queda como alternativa? Buscar el chulco, donde realmente incluso ahí se dan abusos mucho mayores que perjudican a la ciudadanía, pérdida de bienes, Esa es la situación que nosotros hemos tenido que claro, vivir. y si la situación sigue aquí, lamentablemente emigrar. ¿Y qué es lo que muchas veces se pierde vidas en la frontera? Lamentablemente eso tendría como asambleístas que analizar bien la situación y fiscalizar sobre todo lo que es el gobierno, ¿no es cierto? Conversemos sobre el otro eje, mi estimado, si no nos va a faltar el tiempo. Así es, nuestro segundo eje está encaminado en lo que es la seguridad y la transparencia. Vemos lamentablemente pues que el tema seguridad ahí ha generado un elevado índice de violencia acá en nuestra provincia, en nuestro país.
Yo creo que hay que tomar varias medidas fuertes de ahí. El tema de la seguridad no se la combate con una sola decisión, eso es algo permanente en lo que se tiene que ir trabajando. Nosotros, con la experiencia que tenemos dentro de la gobernación de la SUAY, nos dimos cuenta que si es que no fortalecemos las entidades de seguridad a todo nivel de gobierno, sea gobierno central con la Policía Nacional, sea en los GATS municipales con las guardias ciudadanas o las policías municipales, no vamos a poder generar un combate efectivo en contra de la delincuencia. Tenemos que fortalecer a las instituciones a través de los recursos necesarios para que efectivamente puedan tener los equipamientos y la capacitación necesaria para poder enfrentar este tipo de inconvenientes. Otro de los temas que nosotros pudimos evidenciar, yo personalmente estuve en operativos, en investigaciones, en detención de delincuentes, no solo en delito flagrante, sino a través de las investigaciones, y llegábamos a una audiencia y el juez, a pesar de tener la evidencia, a pesar de tener pruebas, a pesar de que incluso se demostraba que estas personas que cometieron delitos tenían antecedentes, muchas de las veces 25, 30 detenciones previas, se les daba medidas sustitutivas. Este tipo de situaciones no pueden seguir así. Hay que generar una reforma en el procedimiento dentro del Código Orgánico Integral Penal para que los jueces tengan efectivamente esa potestad revestida en la ley, para que efectivamente puedan dar la prisión preventiva a aquellas personas que se ha demostrado que efectivamente son responsables del cometimiento de un delito y más que nada que tienen un antecedente penal importante en su vida. Entonces, ese tipo de situaciones son las que nosotros debemos cambiar, son las que debemos reformar para mejorar la seguridad. Algo que está anclado directamente con el primer eje. Nunca vamos a tener una seguridad plena si es que no generamos fuentes de trabajo. La inseguridad es un resultado muchas de las veces de la falta de trabajo, de la falta de oportunidades y la falta de empleo. Porque un padre de familia que tiene a sus hijos ya 3 meses sin darles una manera adecuada de llevar sus alimentos a sus hogares, muchas de las veces, pues lamentablemente se ven involucrados con pandillas, con bandas, con microtráfico, y todo eso va generando delincuencia. Entonces, si es que nosotros no anclamos este segundo eje de la seguridad con el primero de la generación de empleo, en realidad va a ser muy difícil combatir estos temas. La Policía Nacional hace sus esfuerzos, hemos hecho esfuerzos conjuntos. En el Azuay nosotros en el 2019 tuvimos el año con menor cantidad de muertes violentas en la provincia, no solo a nivel nacional, sino históricamente. Fue el año con menor cantidad de muertes violentas. ¿Por qué siempre toco este tema? Porque el índice de las muertes violentas determina a nivel internacional el nivel de violencia que se da en los diferentes territorios, sean ciudades, provincias, estados, países. Entonces, para nosotros eso fue muy importante. También el Azuay fue reconocido hasta mediados del 2020 como la subzona con mejores resultados en reducción de índices de delincuencia. Lamentablemente, pues con la pandemia vemos que efectivamente se perdieron muchos puestos de trabajo y por supuesto que los índices de inseguridad van a crecer. Eso es lo que tenemos que combatir. En el tema migratorio, Cuenca, el Azuay, Cañar, Gualaceo, cantones como Nabón, Chosdelec, es una zona de se migrantes, caracteriza por ser una región migrante de por sí, ¿no? Yo tengo parientes, mis tíos tengo primos que están viviendo en Estados Unidos. Y en realidad, claro, es por buscar mejores oportunidades, por buscar una mejor calidad de vida para sus familias. Pero hemos visto, y con todo el respeto, sin caer en la xenofobia, que lamentablemente también la migración hacia nuestro país pues ha generado muchos problemas de seguridad. Bienvenido todo aquel que venga a ayudar a que el país crezca, con trabajo, a sumar, a generar algo positivo, bienvenido. Pero aquellas personas que vienen a generar justamente actos delictivos, a generar bandas delictivas, ese tipo de situaciones no podemos permitir. Por eso también tenemos que establecer
una reforma a la ley de migración para que podamos limitar a aquellas personas que tengan antecedentes penales en sus Pero ya se sus propuso, respectivos. ya ordenaron ahora en este gobierno Así actual. es. ¿Qué es lo que pasó? Porque igual delincuencia no debe existir. Así Y es. si le capturaban, a lo mejor hubo expulsiones tal vez del país, porque eso no se pudo haber permitido que siga sucediendo. Ahora otra cosa, doctor, usted como experiencia que en el puesto de gobernador, ¿usted estaría de acuerdo, tal vez como otros candidatos presidenciales proponen, de que den permiso para portar armas a los habitantes de acá? ¿Qué dice usted? ¿Sería necesario eso? No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no considero que esa sea la solución para poder mejorar la seguridad. Eso elevaría ostensiblemente el nivel de violencia en nuestro país. Y yo a veces a la gente le pongo un ejemplo, ¿no? Yo estoy caminando en la noche de regreso de mi trabajo por la calle, estoy en una esquina, veo que una moto con dos personas se para a mi lado y simplemente por mi nerviosismo, por el susto, porque pienso que me van a hacer algún daño, saco mi arma, les disparo y tal vez les mato. Y seguramente esa moto paró porque el semáforo estaba en rojo. O sea, son situaciones muy complicadas, muy graves, que nos puede generar mayores índices de violencia en nuestro país. No es la mejor solución el tema de permitir el porte de armas. Yo creo que hay que sí fortalecer, por eso hablo mucho del fortalecimiento a las instituciones de seguridad, a todas en el país, no solo Policía Nacional. Pero efectivamente, si es que no generamos fuentes de trabajo, olvidémonos que la seguridad va a ser insostenible en nuestro país. Ahora, lo que usted decía de cómo reformaríamos el ingreso de migrantes con antecedentes penales, pero si eso ya se propuso, como decía, no sé, usted como gobernador que fue, sepa, a lo mejor esté más informado, ¿cómo terminó eso? Lamentablemente ahí hubo un actuar por parte de la Defensoría del Pueblo, en la cual planteó una acción de protección, justamente para que no se vulneren los derechos de los migrantes. Lamentablemente pues se dio paso a eso y se estableció nuevamente el pase libre. Por eso es que tenemos que reformar la ley, para tener una base sólida. En primera instancia, para evitar y prevenir que se den o que vengan al país personas que hayan cometido delitos y que se conozca que efectivamente van a generar problemas en nuestro país. Y segundo, pues establecer también nuevamente la deportación de aquellas personas que cometieron delitos en nuestro país. Porque si es que no generamos esto, pues vamos a seguir teniendo el mismo inconveniente. Cumplirán su pena, estarán en el país y volverán a generar los mismos actos delictivos. Siguiente eje, doctor. El último eje que perdón, en el segundo eje también tenemos el tema de transparencia, ¿no? Ahí nosotros sí. queremos generar un tema muy importante que es la aprobación. Hemos venido impulsando ya, se ha venido discutiendo inclusive en la Asamblea Nacional el tema de la aprobación de la ley de extinción de dominio. En el tema de la ley de extinción de dominio, pues uno de los objetivos principales de esta ley es la recuperación de los recursos que han sido obtenidos por medio de actos de corrupción. ¿Cómo hacerlo? Pues efectivamente que toda persona que haya ocupado un cargo público será responsable incluso hasta con sus propios bienes si es que se determina en sentencia un acto de corrupción. Entonces yo creo que eso va a ser importante porque se da la posibilidad de que con sus viviendas, con sus casas, con sus cuentas nacionales e incluso con las cuentas extranjeras con las que tenga relación, efectivamente se pueda retirar esos dineros. Se ha hecho un análisis justamente en el país y aproximadamente son 7.000 millones de dólares que se ha perdido en los últimos 12 años, 7.000 millones de dólares anuales por temas de actos de corrupción. Si es que no paramos, ya se ha tratado de hacer campañas, se ha tratado de detener a las personas, pero si no generamos esta responsabilidad a través de la ley de extinción de dominio, de que efectivamente podamos recuperar esos recursos, incluso justamente con el patrimonio de estas personas, lamentablemente la situación de corrupción va a seguir en nuestro Pero ¿cómo país. lograr eso, doctor? Porque si bien sabemos, ingresa al sector público o asambleístas o presidentes, por ejemplo, de una son, digamos,
no sé si esté bien dicho, inmunes, ¿no? O intocables, por decirlo así. Si usted quiere denunciar y todo, tendría que pedir que le quiten la inmunidad para poder proceder con algún proceso Claro, judicial. es la inmunidad que se genera para ciertas autoridades, pero obviamente para eso hay las herramientas necesarias, ¿no? Un momento que se tenga una denuncia penal por algún acto de corrupción, pues efectivamente dependerá de la investigación que se realice. La inmunidad, en el caso la inmunidad parlamentaria, como se conoce para los asambleístas, pues si es que hay una investigación penal, el fiscal tiene toda la potestad para seguir y continuar con la investigación y determinar la responsabilidad. En ese sentido no hay ningún problema. En el momento que se determina en sentencia justamente la responsabilidad dentro de un acto de corrupción, ahí es cuando nosotros podemos intervenir con la ley de extinción de dominio. Efectivamente que podamos nosotros recuperar esos recursos, que eso es lo que le importa al país, pues, ¿no? Porque cuando se perjudica con actos de corrupción, a los sectores que más se afecta son a los sectores sociales, de educación, salud, inclusión económica y social y seguridad. Esos son los sectores que más se ven afectados con los actos de corrupción. Muy bien, ahora sí, sigamos con el siguiente eje. El último eje que nosotros manejamos es justamente el de derechos y ambiente. En derechos nosotros hemos visto como principales el tema de la educación, el tema de la salud, que son los sectores que hemos encontrado brechas mucho más importantes, principalmente en las zonas rurales. En realidad, pues en el tema de educación lo que nosotros proponemos es generar una reforma a la ley orgánica de educación, al currículum de estudios, en el cual podamos establecer y fortalecer los estudios de bachillerato técnico, principalmente en las zonas rurales, en las diferentes áreas: agricultura, ganadería, producción alimenticia, producción textil. Acá vemos en Gualaceo, una de las zonas más ricas en el tema artesanal, con el tema de la macana, con el tema de los zapatos. Entonces realmente eso es lo que debemos fomentar. Los chicos, los jóvenes migran porque no ven oportunidades en eso, o no ven un beneficio económico para poder generar familias o oportunidades en ese ámbito, ¿no? Entonces es importante poder darles las herramientas necesarias. Con el bachillerato técnico no solo se les da conocimientos con respecto al área específica, sino también se les da conocimientos en administración de empresa, en contabilidad, para que sepan manejar el negocio y sepan generar una comercialización de los productos que puedan producir. Ahora, ¿cómo lograr eso? Porque, bueno, regresando un poco, usted habla de la juventud que migra y obviamente por razones que todos conocemos, la situación de empleo que está ahora bastante baja. ¿Cómo hacer si también, por ejemplo, la persona que tiene un empleo, hablando de la industria del zapato, lo que le pagan es mínimo? No es, digamos que no es un sueldo justo. Obviamente, por la crisis, a lo mejor no estén pagando lo que se debe. Así es. Pero es por eso que se les obliga, inclusive, o sea, se obligan o se ven obligados a migrar. Entonces debería partir desde ahí, pienso yo, para evitar migración, la capacitación que usted quiere dar, el bachillerato técnico, entonces para que vaya de la mano, ¿no? Sí, efectivamente, esa es la intención, ¿no? Una vez que nosotros tengamos el bachillerato técnico, al estudiante se le van a generar dos opciones, dos oportunidades. La una es generar un emprendimiento por sí mismos, en el caso de que tenga los recursos necesarios, pero también la otra opción es poder conseguir un puesto de trabajo. Creo que a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado y creo que a todos en general. Cuando hemos salido del colegio, cuando recién salimos de la universidad, vamos a buscar un trabajo y lo primero que nos dicen es, si es que no tienen por lo menos 2 años de experiencia, vaya nomás a buscar en otro lado. ¿Y cómo adquirir la experiencia si no nos dan la oportunidad? Exactamente, Claro. Con el bachillerato técnico tenemos la posibilidad de que ya los estudiantes salgan con experiencia, porque obviamente no es solo el tema teórico, sino más bien se basa específicamente en la parte práctica, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que nosotros estamos promoviendo, eso es lo que estamos manejando y justamente ahí es el control que debemos realizar. Ya es un tema ya de fiscalización a las instituciones que correspondan, en este caso por ejemplo el Ministerio de Trabajo, que se cumpla justamente con un pago justo del trabajo que se realiza, porque es verdad, y eso vemos mucho también en el tema de agricultura. Los jóvenes no quieren producir la tierra porque dicen: sacrificio, levantarse en las mañanas, inversión,
y cuando voy a vender mis productos no me pagan ni el porcentaje necesario para cubrir lo que yo invertí en la producción. Entonces, ese tipo de realidades son las que nosotros Y el tenemos que más cambiar. gana a lo mejor es el intermediario, porque siempre va a haber... Exactamente, esa es la realidad. Ahora hablando un poquito más de educación, estimado, usted tocó el bachillerato técnico, bajemos un poco a la educación básica. Hace poco conocimos el caso de Juanito de allá en Huachapala, Sí. el niño de la cuchi, como conocemos comúnmente, ¿no? Así es. Se reconoció por la responsabilidad de los estudios y el trabajo que hace en casa, ¿no es cierto? Pero como dijo la directora de la escuela de allá, hay muchos Juanitos, o sea, muchos casos como él. ¿Cómo poder ayudar en el tema de educación? Porque ahora, por ejemplo, con esta educación virtual, muchos carecemos de necesidades, ¿sí? Carecemos de tecnología, por supuesto, tenemos muchas necesidades. Y en el campo es peor. Entonces, a lo mejor algún plan para la educación básica, cómo se podría fomentar o reforzar algo más en laboratorios de computación, se me ocurre. Lamentablemente con la pandemia se pudo notar o se hizo mucho más notorio la brecha Exacto. grande que existe principalmente dentro de la educación rural. Eso es una realidad. Muchas personas no tienen la capacidad económica para contratar un servicio de internet y mucho peor, pues para cada hijo. Muchas familias con 3, 4 hijos no tienen la capacidad económica para comprar a cada uno un celular, a cada uno una tablet, una computadora. Y esa es una realidad que vivimos. Ahora los estudiantes no es que todos reciben clases todos los días, pues muchas veces entre los hermanos los celulares tienen que sortearse a ver qué día le toca para poder estudiar ese día o poder recibir las clases virtuales. Se han hecho varios esfuerzos, yo eso lo conozco y lo reconozco. Desde la coordinación zonal se han establecido el tema de la impresión de las guías pedagógicas para que los estudiantes no pierdan tanto. Pero también ahí hay un otro problema. Muchos de los padres de familia, lamentablemente por su situación, ni siquiera han podido terminar la escuela o el colegio. Entonces, tampoco es que cuentan con los conocimientos necesarios. Por más que tengamos la herramienta que es la guía pedagógica, a veces no hay quien les ayude en casa para poder desarrollar sus estudios. Ahí, en realidad, yo he considerado este tema. En realidad la Asamblea Nacional tiene también la potestad de que cada año se tiene que revisar el presupuesto general del Estado, más o menos en el mes de octubre, y la Asamblea Nacional pues luego de esa revisión da una autorización para que realmente ese presupuesto se ejecute. En ningún caso y en ningún momento este presupuesto debe ir afectado a los sectores sociales, es decir, educación, salud, inclusión económica y social y también seguridad. En el caso de educación debemos justamente buscar la posibilidad de que esos recursos estén destinados a apoyar a esos sectores que más lo necesitan. Hay escuelitas en las zonas rurales que son unidocentes, que siempre han existido y van a seguir existiendo. Y lamentablemente a veces no tienen ni el equipamiento básico para poder recibir clases, un pupitre, un pizarrón. Esa es la realidad que tenemos que cambiar. No están mal las escuelas unidocentes, pero sí debemos mejorar las condiciones para que los estudiantes puedan tener una educación más digna. Hablemos un poquito de la salud. Hemos visto cómo la salud ahora principalmente se ha visto afectada por la pandemia, y yo creo que esto nos sirve como experiencia también para conocer la realidad de lo que está sucediendo. En el Azuay, en la ciudad de Cuenca, es prácticamente donde se ha concentrado la atención de salud, no solo de la provincia, sino de toda la región austral. Los hospitales centinelas nuestros, el Vicente Corral Moscoso y el José Carrasco Arteaga, se han convertido no solo por la pandemia, sino históricamente los hospitales de referencia a nivel de la región. Mucha gente viene acá a operarse, a hacerse una cirugía, de provincias como Morona, Santiago, Cañar, Zamora, Chinchipe, El Oro, Loja, vienen a hacerse atender acá en los hospitales públicos. Si es que nosotros no generamos o no fortalecemos y garantizamos la salud en primer nivel, créanme que siempre vamos a tener el mismo problema de la saturación de la atención de salud en los hospitales. Fortalecer la atención en primer nivel es generar prevención en salud.
con los médicos familiares, con fortalecer los centros de salud y los dispensarios médicos. Acá en Gualaceo vivimos una realidad, los hospitales básicos, Gualaceo, Paute, Girón, Santa Isabel, Sixig, son hospitales que datan de hace 40, 45 años y que nunca han tenido ni siquiera una repotenciación. Entonces realmente eso nos genera muchos inconvenientes. La propuesta es, a través de la misma fiscalización, de la determinación que se tiene que hacer del presupuesto general del Estado, establecer recursos necesarios para poder repotenciar, tener médicos especialistas en los centros de salud, en los hospitales básicos, tener las medicinas y los equipamientos necesarios para evitar que la gente tenga que salir de acá y ir a los hospitales y que tengamos una respuesta de que vengan 3 meses para poder tener el turno, ¿no? Entonces, si no fortalecemos el nivel de atención o el primer nivel de atención, realmente estamos condenados a seguir teniendo un fracaso en el sistema. Ahora, hasta falta de especialistas, porque conocemos, hay un hospital del seguro en Machala, que no hay todas las especialidades. Exactamente. Y obligatoriamente les toca venir hacia acá, entonces hay una saturación, digamos, hay más demanda que oferta, por decirlo en ese sentido. Entonces, potenciar con más especialistas. Así es. Para que no haya una deficiencia en atención por el mismo tiempo que usted dice, saca un turno y se puede atender a los 2-3 meses. Entonces, a lo mejor en muchos casos se ha dado, y por eso es que en redes abundan las burlas, que aquí esperando que me atienda el seguro y con esqueleto una cosa ahí, claro. Entonces sí. Es que lamentablemente esa es la realidad que vive el ciudadano, ¿no? Eso es la realidad que vivimos nosotros cuando buscamos un turno en el Seguro Social. Son 2-3 meses para poder tener el turno. Yo en 2-3 meses me muero, pues si es urgente la atención muchas de las veces que necesito. Tengo que determinar cuál es mi dolencia para poder buscar una solución. No puedo esperar 3 meses, no le voy a decir a la enfermedad, espérate un ratito ahí hasta ver que me den el turno y ahí sí desarrolla. Exacto. Entonces son temas que realmente, si es que nosotros no generamos, no potenciamos ese tipo de fortaleza en lo que es el primer nivel de atención, no vamos a poder salir de esta crisis que tenemos como sistema de salud. Doctor, esperemos que se pueda dar una próxima oportunidad para dialogar más a fondo de las propuestas. Por favor, ya debido al tiempo, un mensaje final para nuestros oyentes. No, agradecerles a ustedes principalmente por la apertura que me han dado. Es importante que la gente pueda conocer. Somos una opción más. Estamos representando al movimiento Construye, la lista 25, pero es importante que puedan conocer efectivamente esas propuestas, ¿no? Nosotros no venimos acá con demagogia, sino con cosas reales que se pueden ejecutar, soluciones inmediatas que se tienen que dar para el país. Hay mucho por hacer. Y en el caminar y en el conversar y en el escuchar al ciudadano, seguiremos nosotros manejando la posibilidad de establecer nuevas propuestas justamente, pero de la realidad que vivimos. Uno de los enfoques que tenemos también es justamente cambiar la forma de trabajo del asambleísta. Un asambleísta, al menos si es provincial, no debe ir a vivirse 4 años en la ciudad de Quito, pues. ¿Cómo yo propongo leyes? ¿Cómo yo legislo? ¿Cómo yo fiscalizo las instituciones de mi provincia? Si ni siquiera conozco la realidad. Tenemos que estar aquí justamente para seguir caminando y determinar esas soluciones que debemos dar. Más allá de eso, pues vamos a seguir trabajando, lo hemos demostrado en las instancias en que hemos estado y queremos tener la oportunidad para demostrar que es posible cambiar la realidad de la política en nuestro país. Muchísimas gracias a ustedes, gracias a la Toquilla Radio que nos ha dado esta apertura y siempre abiertos para poder seguir conversando en futuras ocasiones. Por supuesto, le haremos llegar la respectiva invitación, estimado. Y esperemos, como alguna vez lo dije también, esperemos que no sean solo palabras para conquistar los votos, simplemente hablemos con obras, que es lo que quiere la población, ¿sí? Así es. Gracias, doctor, y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.